Mis hermanos, continuamos con el estudio de la epístola, con lo que conocemos como a los Efesios, la epístola que escribe el apóstol Pablo a los creyentes que se encuentran en el Asia Menor, a las iglesias que se encuentran en el Asia Menor. Y estamos posicionados dentro del estudio de la epístola en la sección que se conoce comúnmente como la vida en el Espíritu. La vida del creyente controlada por el Espíritu Santo. Una vida acorde al llamado que Dios nos ha hecho. Una vida que se reviste del nuevo hombre creado según Dios. Estas son todas frases dentro de esta sección que enfatizan cómo la vida del creyente debe ser transformada por la acción del Espíritu Santo. Y en esta sección, la vida en el Espíritu, el apóstol Pablo se ha enfocado en las áreas de vida, del continuo vivir del cristiano, en las áreas de relaciones diarias en las cuales el cristiano se ve envuelto en su trasegar. Y esto es importante que lo haga el apóstol Pablo y lo hace con esa intención porque es allí, en nuestro diario vivir, donde sale a flote realmente nuestra fe, donde sale a flote nuestro crecimiento como cristianos. Es allí donde damos realmente un testimonio de quién es nuestro Señor. Y es un aspecto fundamental porque nuestra elección, nuestra predestinación, haber sido escogidos por Dios, el tener su Santo Espíritu dentro de nuestro ser, tiene como objetivo recuperar la imagen que el hombre perdió en el Edén para poder vivir para la gloria de Dios. Y todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese propósito que el apóstol Pablo tiene en esta segunda sección de la epístola que va del capítulo 3 hasta el final, después de dar doctrina y enseñanza en los 3 primeros capítulos, él coloca una base para la vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y esa base es Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la base que coloca el apóstol Pablo para la vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y muestra diferentes aspectos dentro de esa vida diaria, dentro de esas relaciones diarias que hemos venido tratando. Él da el direccionamiento a las esposas de cuál es su rol en el hogar. Dice que las esposas deben sujetarse a la autoridad de sus esposos. Le da también a los esposos el direccionamiento de cómo debe ser su relación con su esposa y le dice que la ame de una manera sacrificial y que cree todo un ambiente para que ella pueda desarrollar su vida cristiana, ser una mujer santa. También vimos que le da el direccionamiento a los hijos en torno a los padres y les ordena que obedezcan a sus padres y honren a sus padres, y también da el direccionamiento de los padres sobre los hijos y les ordena que los críen en disciplina, en amor, y que los guíen a los pies del Señor. Eso es lo que hemos venido estudiando en esta sección de la epístola, que una vez más repito, se conoce como la vida en el Espíritu comúnmente, porque básicamente arranca desde la orden del apóstol Pablo de ser llenos del Espíritu Santo, que como vimos sean controlados plenamente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en dicho propósito de señalar cómo vive el cristiano en pos de glorificar a Dios, el apóstol Pablo se va a centrar en otro aspecto fundamental de la vida del cristiano, de su vida diaria. Y tiene que ver con la relación o con el aspecto de nuestras labores diarias, de la forma en que nosotros nos ganamos nuestro sustento, de ser trabajadores, de ser empleados o ser jefes, la vida común. Miren que este es un aspecto común en nuestra vida. Así como somos esposos, así como somos padres o somos hijos, que son aspectos diarios de nuestra vida, la vida de la labor, del trabajo, del empleo, es algo cotidiano también en nuestra vida. Ahora, Pablo lógicamente lo va a desarrollar en el contexto del siglo I, y esa relación que para nosotros al día de hoy es la relación de trabajador frente a un empleador, a un jefe. En ese contexto del siglo I se daba entre esclavo y amo, y ese es el contexto en el que se desarrolla este direccionamiento que el apóstol Pablo va a dar en torno a cómo vive un cristiano lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Así que antes de entrar a ver el texto en sí,
que vamos a estudiar en esta noche, que es el capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 9 posiblemente, y si no hasta el versículo 8. Básicamente quisiera que entráramos a ver un poco del contexto realmente de lo que significaba ser o cómo estaba desarrollada esa relación amo y esclavo. Y voy a arrancar por allí. En la antigüedad la esclavitud era algo común, era algo generalizado. En los días del apóstol Pablo el mundo estaba lleno de esclavos. Se dice, y es un dato sorprendente pero real, que en el Imperio Romano había más o menos 60 millones de esclavos. En las ciudades principales del Imperio Romano, las 3/4 partes de la población eran esclavos. Era tan común la esclavitud en aquellos días que un autor dice lo siguiente: la institución de la esclavitud era un hecho de la vida económica mediterránea, tan completamente aceptada como parte de la estructura laboral de la época, que uno no puede hablar correctamente del problema de la esclavitud en la antigüedad. Lo que para nosotros es un problema, el concepto de esclavitud en el pasado, en la época del apóstol Pablo, en el Imperio Romano, en la sociedad greco-romana, no lo veían como un problema, era algo común dentro de la vida de desarrollo económico y social dentro de dicha comunidad. Y se debía a esto: la cultura grecorromana no veía con buenos ojos las labores manuales y el servicio que alguien prestaba a otro como una fuente de sustento. Dicho pensamiento de que veían con malos ojos entonces esa parte de prestar el servicio a alguien impulsó que la vida económica de dicha sociedad tuviese como principal motor la esclavitud. Cicerón, que fue un orador y escritor romano de esa época, decía lo siguiente en torno a este punto: los oficios de obreros a sueldo y de todos aquellos que reciben paga meramente por su trabajo y no por su destreza son vulgares e indignos de un hombre libre, ya que su salario responde a una obra servil. Todos los artesanos se ocupan de asuntos vulgares, puesto que un taller no se puede rodear de nada respetable. El concepto que tenían la cultura grecorromana es que el servicio hacia otra persona, la labor manual, era algo despreciable que no estaba a la altura de los romanos. Un historiador comenta lo siguiente: la opulencia de la sociedad romana era un estímulo a la tendencia de querer estar libre de toda forma de trabajo cotidiano. De modo que con el paso del tiempo, el trabajo quedó por debajo de la dignidad de un ciudadano romano. Esto a su vez condujo a la rápida expansión de la esclavitud. Es sorprendente entender que había esclavos en todos los niveles de la estructura social romana. Y los esclavos no eran solamente trabajadores manuales, sino en muchos casos eran doctores, maestros, secretarios, artistas, actores y personas relacionadas a posiciones políticas altas. Así que por dicho pensamiento que tenían la cultura grecorromana, la esclavitud del mundo grecorromano era visto como algo común y algo necesario. Ahora, fue bajo dicha cultura, bajo dicha costumbre, que empezaron entonces en esta sociedad a sujetar a prisioneros de guerra, a criminales y a deudores a un estado de esclavitud. Porque cuando un hombre era esclavizado, se convertía en la propiedad absoluta de su amo. Esto era a tal punto que los amos tenían el poder de la vida y la muerte de los esclavos. Por esta razón, muchos no dudaban en tratarlos mal y en golpearlos brutalmente. No eran considerados como personas, sino que llegaron a ser considerados más bien como herramientas vivas. Un escritor romano de esa época hizo esta división en torno a los instrumentos que se utilizaban en la agricultura. Instrumentos articulados, instrumentos inarticulados e instrumentos mudos. Los instrumentos articulados eran los esclavos, los inarticulados los animales y los mudos las herramientas y carretas. Empezaron a ser vistos ya no como hombres, sino como instrumentos de trabajo. Un exégeta bíblico comenta lo siguiente: esta deshumanización de los esclavos en la conciencia pública fue reflejada en la legislación romana antigua. Legalmente eran solo bienes muebles sin derechos.
a quienes sus amos podían tratar virtualmente como querían. El Estado romano dejaba el problema de la disciplina del esclavo a sus dueños. El pater familias tenía completo control sobre todos los esclavos pertenecientes a la familia. Tenía el poder de castigar corporalmente, de confinar en la cárcel, también el derecho de ejecutar la pena de muerte. Es decir, el esclavo no tenía ningún derecho, la misma ley romana no le ofrecía ninguna protección. Este mismo historiador dice, algunas veces los esclavos eran maltratados, mutilados y encadenados. Les rompían los dientes, les quitaban los ojos y hasta las tiraban a las bestias salvajes o los crucificaban. Y todo esto en muchas ocasiones por las ofensas más triviales. John MacArthur cuenta lo siguiente en torno a alguno de estos casos. El emperador romano Augusto mandó a crucificar a su esclavo por matar por accidente a un faisán que tenía como mascota. Un hombre llamado Polio lanzó a un esclavo a un pantano lleno de anguilas por haber roto una copa de cristal. El hecho de que algunos esclavos se escapasen, corriendo el riesgo si los encontraban de ser quemados con hierro candente, azotados y hasta ejecutados, y de que otros cometieran suicidio, es evidencia suficiente de que la crueldad hacia ellos era cosa común. Ahora, ¿por qué todo este recuento? ¿Cuál es el objetivo de todo este recuento? Porque muchas veces cuando llegamos a leer el direccionamiento que va a hacer el apóstol Pablo sobre los esclavos y sobre los amos, no tenemos en cuenta lo complejo que era ese direccionamiento o cómo debe haber caído como una bomba en medio del siglo I. Ese era el contexto donde el apóstol Pablo está escribiendo. Y el apóstol Pablo va a demandar a estos receptores de la epístola, que una vez más recuerdo son las iglesias del Asia Menor, les va a demandar un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, tanto para el esclavo como para el amo. Por eso es muy importante entender que estas demandas que encontramos en la epístola de los Efesios, en esta sección, están direccionadas a aquellos que tenían el Santo Espíritu de Dios, porque eran tan radicales en torno a su contexto que un hombre natural no podría llegar a cumplirlas. Y pienso que al día de hoy es exactamente igual. Ahora, es interesante ver que muchos en la historia han criticado el cristianismo porque los apóstoles no demandaron la abolición inmediata de la esclavitud. Eso ha sido una crítica común en torno a los cristianos. Las personas llegan y se preguntan, bueno, ¿y por qué los apóstoles en sus epístolas en torno a una sociedad, a un mecanismo económico tan atroz, por qué no demandaron la abolición inmediata de los creyentes en torno a la esclavitud? Ahora, se han dado diferentes respuestas a esa inquietud. Algunos han dicho, y con mucha certeza, lo siguiente: la emancipación inmediata de la esclavitud habría sido un cataclismo para la sociedad del siglo I, donde se verían afectados principalmente los mismos esclavos quienes dependían de sus amos para su sustento. La sociedad antigua era económicamente tan dependiente de la esclavitud como la moderna lo es de la maquinaria. Y cualquiera que propusiera su abolición hubiese sido considerado como un sedicioso fanático. Claro, una sociedad creada sobre un sistema económico netamente al trabajo de las personas esclavizadas, pedir la abolición inmediata de ello era algo imposible, porque sobre esa economía se basaba aún el sustento de los mismos esclavos y su familia. Ahora, aunque esto es total verdad y casi siempre se toma como el punto en torno a por qué los mismos apóstoles no pidieron la abolición de la esclavitud inmediatamente, ahora claramente la fe cristiana impulsó a que siglos después se pidiera la abolición y se luchara por la abolición de la esclavitud. Pero en ese momento, claramente, como dice este autor, no podría ser, pero yo no creo que ese sea el caso realmente. Yo no creo que ese sea el punto de por qué los apóstoles no pidieron la abolición de la esclavitud. Aunque esto es verdad, ese no es el aspecto principal. El punto es que ser cristiano no se basa en una condición económica, no se es mejor cristiano o peor cristiano según la condición social en la que uno se halle.
El problema trascendental del hombre no tiene como base su condición socioeconómica. El problema trascendental del hombre no tiene como base aún las vivencias que esté desarrollando aquí en la tierra. El apóstol Pablo mismo dice que él sabe vivir en abundancia y sabe vivir en escasez, porque está capacitado para hacerlo. Así que no es la posición económica realmente la que demanda entonces si se es un verdadero cristiano o no se es. Tanto el rico como el pobre, tanto el amo como el esclavo se hallan en la misma condición delante de Dios y necesitados de la provisión de Dios en torno a Jesucristo. Es indiferente la condición social en torno a la responsabilidad de vivir acorde a nuestro llamado. Ahora, con esto no quiero decir que sea malo progresar y crecer en el área económica y social. Lo que sí quiero decir es que de esta no depende mi camino de santificación ni mi relación con Dios. Acompáñame, y este no es el texto a estudiar, pero es el aspecto que estoy fundamentando acá, a 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 al 24. El apóstol Pablo dice: cada uno en el estado en que fue llamado, lógicamente llamado por Dios, en él se quede, dice Pablo. ¿Fuiste llamando siendo esclavo? No te dé cuidado. Pablo, ¿cómo me vas a decir que no te dé cuidado? ¿Sí? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No está bien, no está mal que prosperes, pero ten en cuenta que no es la condición en la que te halles la que te va a hacer un mejor o peor cristiano. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El punto es ese. El punto principal es que no era el problema de la esclavitud realmente el problema del hombre. Ni era la condición social en la que se hallaba el problema real del hombre. Lo que hace la fe cristiana no es una imposición externa de hacer algo. No escuchamos al apóstol Pablo gritar: abajo el sistema de la esclavitud, cristianos, rebelémonos y no sirvan más a sus amos. No, la acción del Espíritu Santo es más poderosa que una revolución social, pues lo que hace es transformar el ser, el corazón del hombre, para que actúe, viva, sienta, perciba según la voluntad de Dios, con justicia y misericordia. Así que el problema en sí no era la esclavitud, un sistema donde unos servían a otros y estos le proporcionaban el sustento. Ahora, porque básicamente es la misma situación que tenemos al día de hoy en torno a un empleador y un empleado. El problema era el corazón del esclavo y el problema era el corazón del amo, lo que los impulsaba a actuar de manera que iban en contra de la voluntad de Dios, transgrediendo y maltratando al otro. Ahora, entendiendo cómo era dicha cultura en torno a la esclavitud, quiero que hagamos un ejercicio todos. Cierren los ojos por un instante, no se vaya a dormir. Cierren los ojos por un instante y quiero que se imaginen, entendiendo este contexto, quiero que se imaginen una reunión en una iglesia local del siglo I. Imagínatela. Ahora imagínate en ese mismo lugar a esclavos y amos juntos adorando al Dios único y tratándose como hermanos. Eso es impresionante, eso es maravilloso, eso es poderoso, eso es hermoso. Esa es la fe cristiana, ese es el poder de la fe cristiana. Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el poder de la fe cristiana. Sin duda, como los paganos de Tesalónica, en torno a la acción de la fe cristiana en medio de su cultura, gritaron: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, hablando de los cristianos. Sin duda la fe cristiana trastornaba la cultura pagana, pero no derrumbando un principio socioeconómico, sino estableciendo principios de justicia, igualdad y verdad. No era la evolución de un sistema la muestra del accionar del Espíritu Santo en la vida de los cristianos.
Era escuchar de la boca del esclavo decir, amo a mi amo, y de la boca del amo decir, amo a mi esclavo porque es mi hermano. Y como alguien dijo, de seguro tal esclavitud deja de serlo totalmente. Ahora, al día de hoy no tenemos un sistema de esclavitud como se hallaba en el siglo I, y entonces alguien puede pensar, ok, eso se corresponde solamente al siglo I y a esa condición, pero se equivocan porque, como manifesté, los principios que va a colocar el apóstol Pablo aquí son fundamentales en torno a algo de nuestra vida cotidiana. Y es nuestra posición como empleados, como trabajadores, y es la posición como jefe, como empleador. Es más, estoy seguro que si los cristianos ponemos en práctica por el poder del Espíritu Santo estas directrices, nuestras labores serán radicalmente afectadas para la gloria de Dios y, como resultado natural, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como alguien dijo, es este camino el que va a señalar Pablo, el que nos señala la dirección en que encontraremos una verdadera solución, y esto no solo del problema de la esclavitud del pasado, sino a los problemas similares de hoy en día. Si hay un área de común conflicto en todos los países, aún en Occidente, es el problema del empleado y el empleador. Estos principios son tan radicales y afectan tan directamente la raíz que un cristiano que debe colocarlos en práctica verá el fruto de su obediencia. Leamos por favor entonces Efesios capítulo 6, versículo del 5 hasta el 8 inicialmente. Una vez más, expreso que Reina Valera matiza la palabra esclavo por siervo, pero leámosla como viene en el original, esclavo. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Ahora, quiero que veamos el principio fundamental que Pablo presenta en estos versículos, porque ese principio fundamental va a afectar todo lo que va a decir Pablo en estos versículos. ¿Cómo vemos este principio fundamental? Es un principio fundamental que, al contextualizarlo al día de hoy, lo contextualizamos en torno al trabajador. Sabemos que tiene una aplicación en torno al siglo I, pero debemos traerla en torno a nuestra vida. Así que esto va a afectar a ti, hermano, a ti, hermana, que prestas una labor, que eres empleado de una empresa, sea la que sea, que eres un vendedor, que eres independiente y tratas con clientes todo el día, o a la hermana que es ama de casa, que sirve a los que están en su hogar. Estos son principios que afectan radicalmente a esa área de nuestra vida del día a día. Quiero que vean lo siguiente. Voy a hacer énfasis en el principio que trae el apóstol Pablo. Y voy a leer los versículos haciendo énfasis en ese principio. Pablo no pasa un versículo sin desarrollar el principio. Es muy interesante. Dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Quién es nuestro verdadero amo según estos pasajes? ¿A quién debemos dar cuenta de nuestra labor? ¿Para quién trabajamos según el apóstol Pablo? Claramente Pablo enfatiza una y otra vez que nuestro verdadero Señor, nuestro verdadero amo es nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él a quien debemos dar cuentas de nuestra labor y de la forma como lo realizamos. Ese es el énfasis que tienen estos tres versículos donde Pablo remarca una y otra vez la realidad
de a quién es que debemos darle cuenta. Ahora, cuando nosotros entendemos este principio de oro, que tú, mi hermano, que trabajas en una fábrica, que tú que eres un abogado o una abogada, que tú que eres un vendedor, cualquiera sea tu oficio, tu hermana o hermano que eres amo o ama de casa, debes entender que tu labor principalmente se hace para el Señor. Ese es el énfasis que hace Pablo en estos versículos. Ahora, esto es fundamental entenderlo, porque cuando yo entiendo que lo que yo hago principalmente se hace para el Señor y es para Él principalmente a quien debemos dar cuenta, todo lo que hacemos, todo, lo elevamos al grado más alto que pueda tener labor alguna. Y eso evita que alguien sienta que lo que hace es insignificante. Ahora, eso es tan importante, porque en la historia se pudo paladear esto tajantemente. La iglesia medieval, la iglesia de Roma, había enseñado lo siguiente al pueblo. Ellos le habían enseñado: nosotros, el clero, somos los que tenemos una labor sacra, sagrada delante de Dios. Ustedes, pueblo, ustedes hacen las labores seculares, las labores paganas, las labores que no tienen que ver con Dios. ¿Qué hacía eso? Que las personas que trabajaban en los diferentes aspectos sintieran que no tenía nada que ver lo que hacían en torno a Dios. La fe reformada, los reformadores en torno a esta verdad que presenta el apóstol Pablo entendieron que cualquier labor que se hiciere principalmente se hace en torno al Señor de nuestra vida, a la persona del Señor Jesucristo. Y esto es tan importante porque entonces cualquier labor se convierte en algo digno y sagrado de presentárselo al Señor. Martín Lutero decía: la criada que barre la cocina hace la voluntad de Dios del mismo modo que lo hace el monje que ora. No porque puede estar cantando un himno al barrer, sino porque a Dios le gustan los pisos limpios. El zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. Cuando un trabajador cristiano entiende el principio que Pablo está presentando aquí en este pasaje de Efesios, sin duda, aquel que tiene el Santo Espíritu de Dios, sin duda su trabajo se ve afectado, su labor se ve afectada, porque imagina, y debe ser así, que lo que presenta como resultado de su labor, los presenta primariamente a la persona del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta es la ética del trabajo cristiano. Sea lo que sea que hagamos, lo hacemos todo principalmente para la gloria de Dios. Sobre este principio se desarrollaron las naciones protestantes europeas. Sobre este principio se desarrolló los Estados Unidos en sus inicios. Y fue tajantemente visible la diferencia entre los países protestantes y los países católicos y el desarrollo que uno y otro tuvieron. Unos trabajaban para sí mismos, desarrollando y desligando lo que hacían en torno a Dios. Otros trabajaban principalmente para Dios y el desarrollo fue abrumalmente diferente. Los puritanos tenían como lema primario el siguiente dicho: por Dios, a Dios, para Dios. Y lo unían con este otro lema: todos, en toda parte, en todo. Así que la motivación principal que presenta Pablo al esclavo, contextualizado a nuestra vida, al trabajador cristiano, es dejar el nombre de Cristo en alto con todo lo que hacemos. Que las personas que trabajan junto a ti, hermano, que tienes el Espíritu Santo de Dios y que eres lleno de Él, controlado por Él, digan: Julanito de tal es tremendo trabajador. ¿Sabes por qué? Porque es un cristiano. Ahora, creo que eso no es lo que se escucha comúnmente. Hay una carta hermana a Efesios, que es Colosenses. Quiero que me acompañes y la tengas abierta en el capítulo 3 de Colosenses. Porque Pablo, son casi epístolas gemelas. Pablo presenta los mismos principios, pero utilizando otras palabras. En Colosenses 3:23, el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, cristiano, hacedlo ¿de qué?
de corazón. Es decir, poniendo todo nuestro ser en ello. Dice, ¿por qué? Como para el Señor y no para los hombres. Y este pasaje de Tito, por favor, capítulo 2, versículo del 9 al 10, tiene una frase que da en el punto que quisiera remarcar en esta noche en torno a nosotros que laboramos. Tito capítulo 2, versículo del 9 al 10. Pablo le dice a Tito, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo para que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Pero esta es la frase que me encanta: para que en todo adornen la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. ¿De qué sirve es que tú vayas al lugar donde tú laboras y que prediques el evangelio y seas un pésimo trabajador, un negligente trabajador, un incendiario trabajador en torno a la empresa? ¿De qué sirve? Quédate callado. Pero aquel trabajador que adorna no solo lo que dice, sino lo que hace, es la expresión que da Pablo aquí: adornan la doctrina de Dios. Cuando alguien tiene como esa su motivación, que todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, encuentra la libertad del servicio en todo lo que hace. El esclavo sería libre al entender que lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios. Sea el esfuerzo que implique, sea lo duro que cueste realizar lo que se nos manda hacer, si yo tengo ese principio, lo voy a hacer con el mayor grado de libertad que criatura alguna puede tener: la libertad de vivir para su Dios. Ese es el objetivo de la asistencia, esa es la verdadera libertad. Como William Barclay expresó, la convicción del trabajador cristiano es que cada pieza de trabajo que salga de sus manos debe ser suficientemente buena para mostrárselo a Dios. Al final del día, el creyente debería ir en oración al Señor y decir: Señor, ¿cómo te pareció mi labor? ¿Cómo fue mi labor para ti hoy, Señor, en lo que tú haces? Alguien dijo: en espíritu las personas cesan de ser esclavos tan pronto como comienzan a trabajar para el Señor. Ahora, este es el tesoro de ese versículo 5, 6 y 7. Ese es el tesoro, ese es el principio que sin duda va a afectar todo lo que va a decir el apóstol Pablo en esos versículos. Y teniendo en cuenta esos versículos y que afectan lógicamente el actuar del trabajador, del esclavo del siglo I, leamos entonces cuáles son las directrices que da el apóstol Pablo a los trabajadores cristianos. Y el primero de ellos es el deber del trabajador. El apóstol Pablo en el versículo 5 dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Obedeced a vuestros amos terrenales. Como en toda esta sección de la vida en el Espíritu, el apóstol Pablo ha mostrado que Dios ha establecido líneas de autoridad. Le ha dicho a la esposa: esposa, sujétate a la autoridad de tu esposo. Le ha dicho a los hijos: hijos, sujétense a la autoridad de sus padres. Y le dice a los esclavos, le dice al trabajador cristiano lleno del Espíritu Santo: sujétense a la autoridad de sus jefes, de sus empleadores, de sus amos del siglo I. El apóstol Pablo enseña en un pasaje que seguramente ustedes conocen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La libertad con que Cristo nos ha hecho libre no nos libera de nuestras obligaciones
con las autoridades que Él mismo ha establecido. Ahora, el cristiano del siglo I, al entender la doctrina cristiana, muy seguramente llegó a pensar así: ok, yo tengo solo un amo en mi existencia, y ese amo es Jesucristo, por lo tanto no voy a aceptar la imposición de otro amo. Ahora, pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le habla a los esclavos, les dice: obedezcan a sus amos terrenales. Al igual que los hijos deben obedecer a sus padres, porque es la misma palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Al igual que los hijos deben obedecer a sus padres, el trabajador debe tener una disposición de obediencia a las directrices de sus jefes mientras no vayan en contra de la voluntad de Dios. Esta orden que da el apóstol Pablo en este versículo 5 de obedeced a vuestros amos terrenales. Y yo quisiera que usted está pensando tal vez ahí en sus jefes, tal vez, y está pensando en lo horrible que son tal vez muchos. Yo quiero que no olviden el contexto en el cual Pablo está hablando. Pero la orden es que se sometan, que tengan una disposición de obediencia en torno a sus amos. Y utiliza el presente activo, es decir, una orden que debe estarse cumpliendo continuamente. Ahora, qué terrible es para una empresa, y ojalá no seas tú este tipo de empleado que voy a describir. Qué terrible es para una empresa ese tipo de empleados que siempre reniegan de lo que se les manda. Yo tenía un compañero que llevaba unos 30 años en la misma empresa. Y yo duré 12 años en esa empresa y los 12 años lo escuchaba renegar del trabajo que hacía y de la empresa. Ahora, si es un cristiano, qué pésimo testimonio de ese tipo de personas que no hacen sino renegar de la empresa donde laboran. Ser solícitos a la voz de su jefe es un testimonio precioso de sometimiento a Cristo y sin duda con frutos maravillosos para su vida. La Escritura dice en los libros de sabiduría: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Esa debería ser la descripción de un trabajador cristiano. Alguien solícito, alguien dispuesto siempre a obedecer. Ahora, a esta persona que durante 12 años conocí yo, que renegaba de la empresa donde laboraba, los últimos 5 años, cuando maduré mi fe, le empecé a decir: pues renuncia. Si tanto odias este lugar, si tanto afecta tu vida a esta empresa, pues renuncia. Nadie te está obligando a que estés aquí. Ahora, eso sí no lo hacen, pero son felices desdeñando del lugar de trabajo. John MacArthur dice: si un cristiano halla intolerable una situación laboral, debería renunciar y buscar otra ocupación, pero mientras esté empleado debería realizar el trabajo de manera excelente. Ahora, muchos podrían estar pensando allí: es que usted no conoce a mis jefes. Cada uno de nosotros ve nuestra situación en particular como la peor que pueda acontecer. Y eso se debe a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, la orden que da el apóstol Pablo no está condicionada a si el amo era una buena persona o a si el amo fuera una mala persona. No dice eso. Él dice: obedezcan, tengan una disposición de obediencia a sus amos terrenales. Él no da ningún condicionamiento a esta orden. Es más, el apóstol Pedro amplía esta verdad, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21, por si tú en tu mente, en tu lucha con tu naturaleza pecaminosa estás diciendo: pero es que mis jefes son tremendos, injustos, tal vez complejos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pedro no dice, pues si sus amos son duros, pues no se sometan. Pedro dice, glorifica a Dios al sufrir injustamente. Y sigue diciendo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que no depende si es que nuestros jefes son muy afables o no lo sean. La orden sigue siendo la misma. Debes y tienes, el cristiano controlado por el Espíritu Santo de Dios, tener una disposición de obediencia hacia sus jefes que Dios ha colocado. Sí, Dios. Aquel jefe que tú dices, no debería estar allí, yo debería estar allí, o no se merece que esté allí, ella o él. No, Dios lo ha colocado en ese lugar. Y le está diciendo al cristiano, sométete a la obediencia, a la autoridad que tiene él. Ahora, hay un lado contrario, y es cuando, y esto es triste, porque este es un testimonio que continuamente se escucha, es cuando un cristiano tiene por jefe a un jefe cristiano. Y por tener un jefe cristiano, entonces la voz de autoridad de ese jefe para ese cristiano pecaminoso, no controlado por el Espíritu Santo de Dios, la voz de autoridad disminuye. Para él piensa, ese jefe que es cristiano me perdonará mi negligencia porque es cristiano. Él me va a perdonar, el Señor lo demanda a perdonar. Ahora, quien piense así debe recordar principalmente que está yendo en contra del Señor Jesucristo, que es el énfasis que hace Pablo en estos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2, también Pablo habla acerca de este aspecto. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino que sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Por el contrario, hermano pecador, negligente, perezoso, sobornador, que sobornas espiritualmente. Por el contrario, Pablo dice, como es tu hermano, como lo amas, sírvele con total pasión. Ahora, dentro de la directriz que da el apóstol Pablo en estos versículos al trabajador, no solo se queda en la obediencia, sino que nos dice cómo debemos obedecer, cómo debe ser esta obediencia. Él dice en el versículo 5, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con temor y temblor. Ahora, temor y temblor no significa que los esclavos del siglo I debían aprobar los métodos tiránicos o que debían morir de miedo frente a sus amos. Temor y temblor no significa que el empleado tiemble cuando llega el gerente o cuando llega el dueño de la empresa. Me río porque me acuerdo mucho de mis compañeros que temblaban cuando llegaba la gerente financiera. Ahora, ¿sabes cuáles son uno de los frutos de entender el principio que aquí está demarcando Pablo? Que tú jamás vas a tener miedo de tus jefes. Porque tú sabes que todo depende y tu principal jefe es el Señor, que mueve el corazón a donde Él quiere y trabajas con libertad, con pasión para Él. Ahora, temor y temblor es una frase muy utilizada por el apóstol Pablo. Pablo les dice a los corintios que cuando estuvo en medio de ellos lo hizo con mucho temor y temblor. Es decir, respeto por la obra que tenía en sus manos. Pablo dice que Tito se gozaba al recordar la obediencia de los corintios y cómo lo habían recibido con temor y temblor. Es decir, lo habían recibido con respeto, consideración por la obra que Tito cumplía.
A los filipenses, Pablo les dice que deben ocuparse de su salvación con temor y temblor ante la obra que Dios les demanda en su santificación. Así que para Pablo, temor y temblor es una metáfora para el honor y el respeto hacia alguien o algo. Los esclavos, los empleados deben obedecer la voz de sus jefes con un profundo sentido de respeto y honor hacia ellos. Para Dios no es suficiente que hagas. Tiene que verse involucrado cómo lo haces, la disposición que tienes al hacerlo. Es por eso que Pablo continúa diciendo, con sencillez de vuestro corazón. Con sencillez de vuestro corazón, literalmente sin dobleces, sin hipocresía, sinceramente en lo que hagas. Es algo con lo cual seguramente muchos deben luchar, pero deben hacerlo en torno al amor, al Señor, al quien realmente están ellos laborando y trabajando. Ahora, no solo nos dice entonces la obediencia ni el cómo, sino que también el apóstol Pablo, dentro de las expresiones que da, nos indica cuál no debe ser la motivación al obedecer, al realizar nuestras labores. Leamos una vez más el versículo 5 al 7. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La motivación que nos impulsa al servir no debe ser nunca algo diferente a trabajar para la gloria de Dios. No puede ser la motivación al servir agradar a tu jefe. Esa no debe ser la motivación al servicio, pues cuando así se hace, lo que se busca es la alabanza y beneficio que tu jefe te pueda dar. Y si esa es tu motivación, entonces conténtate con las recompensas que el hombre puede dar, las cuales son mínimas, pasajeras, insuficientes y siempre insatisfactorias. Ese es el tipo de trabajador que Pablo refleja aquí, que solo funciona cuando lo están viendo. Pero cuando no lo están viendo, roba a su empresa con su pasividad y ocio, desprestigiando el nombre de Cristo. En esta misma epístola, en el capítulo 4, ya habíamos hablado acerca del trabajo y recuerdo que al finalizar esa enseñanza, alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿está mal que yo utilice mi tiempo de trabajo para predicar el evangelio? Esa es una pregunta con una cascarita allí. No es fácil de contestar, pero la respuesta fue, no está bien que utilices el tiempo que se te está pagando a ti para cumplir una labor en otra cosa, así sea la predicación del evangelio. Tienes tanta intención de predicar el evangelio, primero da el testimonio en tu vida e invita a esa persona fuera de horarios laborales y compártele el evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquel que quiere agradar al hombre, a su jefe, va a ser ese tipo de trabajador, excelente en todo lo que hace mientras lo están viendo, pero apenas dan la espalda, negligente, ocioso, ladrón de su empresa. Mira las palabras que Pablo ha tomado en Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en eso en mente, acompáñame a ver la labor que le había sido demandada a Pablo y cómo él la hacía. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y vas a ver que Pablo, aunque va a hablar de su labor de predicar el evangelio, va a tocar el mismo punto que toca en el versículo 6 de Efesios 6. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, y dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo.
El empleado debe trabajar en todo momento y en todo lugar con la motivación de agradar a su Señor y no al hombre. Y esto tiene una maravillosa relación con el incentivo que va a presentar el apóstol Pablo. Y lo presenta en el versículo 8. Si Pablo ha tocado en el versículo 5, 6 y 7 que el amo, que el jefe, que el empleador principal es el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, pues es Él quien debe dar el pago de esa labor. Y es ese pago el que debe buscar el cristiano. Versículo 8, y aquí podemos hablar del incentivo que da el apóstol Pablo en torno a la labor y cómo debe realizarla el creyente. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe esto, sabe que muchas veces la recompensa que recibía el esclavo por su labor era el maltrato o, en el menor de los casos, indiferencia. Pero la obediencia a la directriz que está dando la Escritura no sería pasada por alto por el Señor. Al presentar al Señor Jesucristo como nuestro verdadero amo y Señor, el apóstol Pablo señala que una vida sometida a la voluntad de Dios sin duda tendrá recompensa de parte de Dios. Ahora, no está hablando aquí de salvación, porque la salvación es un regalo y no viene como resultado de algo que pudiese hacer el hombre, lo cual no puede. Pero el Señor se agrada de recompensar la obediencia. Ese es un principio bíblico. Ninguna cosa buena hecha en su nombre y para su gloria pasará desapercibida por Él o quedará sin su aprobación y reconocimiento. Así que el trabajador, como el esclavo del siglo I, no debería desanimarse si tras su esfuerzo no percibe aliento alguno de parte de sus jefes terrenales. Debe bastarle esta verdad que Pablo ha afirmado aquí y gozarse en ello. ¿Sabes por qué? Hermano, y esto lo repito yo continuamente en las enseñanzas, si tu vida como cristiano tiene la mirada colocada aquí en lo temporal, estás muy mal. Si tu mirada como cristiano solo es aquí en lo temporal, no amarás la eternidad. Ahora, el que vive bajo este principio, ¿cuál? Que su recompensa no ha sido pasada por alto, sino que está en el cielo y lo va a dar el Señor, anhelará la eternidad. Si tu tesoro es Cristo y todo lo que haces lo haces para su gloria, sin duda, allí en lo eterno te espera lo que aquí se te ha negado. Y ese es el principio que enseña la Escritura en torno a los cristianos. Si hay algún hermano o hermana aquí, amigo o amiga, que piense que por ser cristiano le va a ir bien aquí, en este peregrinaje, esa no es la promesa del Evangelio. Tal vez en la providencia de Dios Él decida dar mejor vida a unos que a otros en este peregrinaje, pero la promesa única para todos es que tiene una recompensa celestial para los suyos. El Señor Jesucristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, es decir, lo que más anhelas. ¿Qué es lo que más anhelas, mi hermano? ¿Cuál es tu mayor anhelo en tu vida? Y alguien sinceramente allí estará diciendo, yo quisiera tener una finquita, una casita, un buen carro. Ese es tu corazón, allí va a estar tu corazón. Ese es tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Pero si tu tesoro es Cristo, allí va a estar todo lo que hagas. Todas las fuerzas, todas las disposiciones que tengas, vas a estar allí en ese lugar. Si trabajamos para Dios, entonces esperamos de Dios y no del hombre. El apóstol Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Y así lo expresa en la carta hermanita en este mismo punto, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de ¿qué?
De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, yo sé que esto no va a motivar al terrenal. Tal vez es de la línea del señor Benny Hinn, que dice que quiere las calles de oro aquí. No, el creyente sabe que su recompensa está en lo eterno. Ahora, nuestra vida, dice el apóstol Pablo, está escondida en Cristo. La gloria que ya poseemos no se ve en este momento. Pero el apóstol Pablo dice que cuando el Señor se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en nuestra condición real. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la fe cristiana. Resumo y finalizo porque no voy a tratar el versículo 9, lo voy a dejar para la próxima semana, que tiene que ver con el amo, con el trabajador, con el empleador. Ahora, sin duda, estas palabras que el apóstol Pablo da aquí en el versículo 5, 6, 7 y 8, en torno al empleado, al trabajador cristiano, a la ética del trabajo cristiano, se las da, y soy reiterativo, a aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre en su estado natural, todo lo que tiene es un aquí y una ahora que se van rapidísimamente. Pero el creyente trasega este peregrinaje con la mirada colocada en lo eterno, en aquello que es segurísimo para él, y en ello camina su vida. Mis hermanos, la aplicación es muy lógica. ¿Estás trabajando para el Señor o estás trabajando para el hombre, incluyéndote tus propios deseos? Si es así, nunca llegarás a tener la plenitud de laborar libremente. Siempre serás un esclavo en tu corazón. Y llegarán los domingos en la noche, 5 o 6 de la tarde, y te dará la depresión poslunes. Vamos a orar.